tardes, licenciado y compañeros. A manera introductoria sobre nuestro tema del análisis jurídico sobre la falta de regulación del indulto y las posibles causas de una reactivación de la pena de muerte en Guatemala, podríamos decir que nuestra presentación trata sobre cómo una falta de regulación de la ley del indulto impide que en Guatemala se reactive la pena de muerte. Tomamos el artículo 4.6 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en la cual se establece que toda persona que haya sido condenada tiene el derecho de solicitar la amnistía o, en otras palabras, el indulto. Nos ubicamos actualmente en un marco de violencia preocupante por el que Guatemala ha estado pasando los últimos años, pero para generalizar un poquito más, en estos últimos meses la gente ha vuelto a hablar sobre una posible reactivación de la pena de muerte debido a casos de violaciones a menores de edad, para que estos lastimosamente y lamentablemente terminaran en femicidios. Al hablar sobre el agotamiento de los recursos legales, como nuestro tema de presentación se basa principalmente en la falta de un indulto cuyo decreto número 159 fue derogado en el año 2000, Guatemala se quedó sin los recursos legales necesarios para aplicar la pena de muerte. La Convención Americana es una de las responsables por la cual ya no se aplica el indulto. ¿Pero por qué? Porque Guatemala, al haber ratificado la convención, se comprometió a respetar los derechos que en la misma se contienen. Además de ello, se comprometió a adoptar las medidas legislativas para hacer efectivos dichos derechos. Hablando un poco sobre el indulto, vamos a tomar en cuenta 4 puntos muy importantes, siendo el primero el de el indulto como una función de gobierno. ¿Y por qué decimos esto? Muy bien, porque es el presidente de la República, o en su caso el vicepresidente, cuando el presidente no esté, quienes son los encargados de llevar a cabo dicha función, en la cual ellos estudiarán y buscarán una solución a la condena de la persona que ha solicitado dicho acto. Como segundo punto podemos hablar sobre la igualdad y el derecho de gracia. Este derecho está basado fundamentalmente en el principio de la igualdad, el cual nos indica que no hay excepción alguna para que cualquier condenado pueda solicitar su derecho de perdón de la condena, lo cual nos lleva al tercer punto y el decir que el indulto es un acto graciable. ¿Y por qué decimos esto? Porque cualquier persona que ha sido condenada puede venir y solicitar al Ejecutivo la revisión de su condena. Se lleva a cabo dicho proceso y luego, después de ser estudiado por el Ejecutivo, el presidente está en toda la facultad de poder decir si le concede o no. Como cuarto y último punto podemos llegar a la siguiente pregunta. ¿Es el indulto un acto administrativo o un acto político? Como bien sabemos, el presidente de la República, dentro de sus muchas funciones, posee la del personificador de la soberanía nacional. ¿Y qué queremos decir con esto? Que él tiene la facultad de poder intervenir arbitrariamente dentro de las decisiones que han tomado otros organismos o poderes del Estado. Esto con la finalidad de poder modificar algunas de las decisiones que ellos han tomado y media vez la ley se lo autorice. Es por esto que el profesor Bueno Arauz nos indica que el acto del indulto es más un acto político que un acto administrativo.
¿Qué tal, compañeros? A manera de detallarles un poco más sobre el tema del indulto, se podría ver el mismo desde una función de gobierno. Como se sabe, el único autorizado a conceder la amnistía o el perdón es el presidente de la República y el vicepresidente. La función que toma el indulto en este marco es que cuando Guatemala ratificó la Convención Americana, se comprometió pues a respetar los derechos que intervienen en esta. Y este tratado se comprometió del mismo modo a adoptar las medidas necesarias para que los derechos tales como la vida, que es lo que se protege jurídicamente si hablamos de la pena de muerte, fueran efectivos. Ahora bien, si hablamos sobre la igualdad jurídica del indulto, podemos decir que el indulto no está excepcionado de la aplicación del principio de la igualdad. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es que aun cuando no existe la posibilidad de exigir que el Estado realice un acto de clemencia atendida a su discrecionalidad, lo que hace el principio de la igualdad es que impractica una política discriminatoria de indultos. Siguiendo la misma línea, el indulto es una gracia o privilegio que se concede al penado y en todo caso una excepción a la aplicación de la norma penal. Como ya lo había mencionado anteriormente, el penado que solicita un indulto tiene derecho a que se estudie y a que se conteste su petición. El utilizar el indulto como una vía para la inaplicación de la norma penal lo que va a hacer es suponer una desnaturalización de la propia figura del indulto. Entonces, relacionado a esto, a manera de una pregunta, surge el que si el indulto es un acto administrativo o es un acto político. Un profesor, el profesor Bueno Arus, al derecho de gracia al indulto, él considera llamarlo más propiamente potestad prerrogativa de gracia y corresponde a la distribución de competencias entre los organismos estatales directamente al jefe del Estado en su condición de personificador de la soberanía nacional o, si se quiere, en su cualidad de titular del poder moderador, que lo que le permite es intervenir arbitrariamente para modificar las decisiones adoptadas por los demás organismos o poderes del Estado, siempre en la medida autorizada por las leyes. Así que se podría decir que cada acto de concesión de un indulto no es un acto administrativo, sino que es puramente un acto político. Buenas tardes, estimados compañeros, licenciados. Yo voy a continuar con la disertación del capítulo 3 y el tema análisis jurídico sobre la falta de regulación del indulto y las posibles causas de una reactivación de pena de muerte en Guatemala. En este caso yo voy a continuar exponiendo el capítulo 3. En este capítulo nosotros vamos a encontrar la opinión de cómo beneficiaría la pena de muerte y el indulto en Guatemala, haciendo énfasis a los casos que hubieron en Guatemala, que fueron perdonados por el presidente, y también hacemos una proposición de una propuesta, una iniciativa de ley, ¿verdad? Y pues en el capítulo 4 damos la presentación de los resultados, damos todo el aporte que tuvo esta investigación, ¿verdad? Los primeros dos casos que podemos encontrar en la regulación guatemalteca es el del señor Nicolás Gutiérrez, condenado en Villanueva. En este caso él fue indultado por el presidente Ramiro de León Carpio y fue por 30 años de prisión. Esto fue el acuerdo gubernativo 640-93 y la segunda persona fue Pedro Rax Cucul, que fue perdonado o indultado en 1990 la condena fue en el 96 y él fue indultado por el presidente Alfonso Portillo, conmutándole la pena por 30 años. La razón fue que él indicó que no tuvo una defensa adecuada, así como diversos factores socioeconómicos. El acuerdo gubernativo de este indulto fue el 236-2000. Entonces eso nos evidencia la necesidad de la ley, que exista una ley que regule el indulto, porque el tema de nuestra investigación es la posible reactivación de la pena de muerte, pero esta no se puede aplicar si no existe un mecanismo como el indulto que permita entonces que en el ordenamiento jurídico exista la aplicación de la pena de muerte, pero también
la posibilidad del indulto, es decir, el perdón para estas personas que han sido condenadas. En ese orden de ideas y teniendo claro que la pena de muerte se encuentra pues, en el ordenamiento jurídico guatemalteco, es necesario indicar que la Convención Americana en su artículo 4 de San José indica que protege la vida. Entonces el indulto va orientado a perdonar o a proteger ese derecho que es la vida, ¿verdad? Entonces por eso es importante que exista una regulación del indulto. Continuando con el tema, hacemos la propuesta de ley. En el capítulo 3 desarrollamos el procedimiento para solicitar el indulto, desarrollamos quiénes lo van a solicitar y en qué casos se va a poder aplicar, ¿verdad? Eso lo pueden observar en el capítulo 3. Ahora paso al capítulo 4, que es la presentación, análisis y discusión de resultados. En este capítulo pues utilizamos varios instrumentos de medición, como lo fue entrevistas, cuadros de cotejo, ¿verdad? Para poder establecer el impacto o lo que nosotros queremos como grupo aportar a la investigación. En ese sentido voy a dar lectura a las entrevistas que se tuvieron para este tipo de trabajo, ¿verdad? En el cuadro de cotejo se dividió en unidad de análisis, lo que establecía el Pacto de San José, lo que decía el decreto número 159 que tenía vigencia en el pasado, lo que establecía la Constitución de la República y lo que establece el Pacto de San José. Entonces ahí vemos la comparativa correspondiente. Principalmente se logra notar que lo que garantiza el Pacto de San José y el Pacto Internacional de Derechos Humanos es la vida. Por eso es importante tener una regulación que quite el vacío legal del indulto. Los cuestionamientos que se dirigieron a los profesionales fue: número 1, ¿está de acuerdo usted con la pena de muerte? Entonces, en la primera pregunta vemos que gran parte de la población está de acuerdo con esta reactivación de la pena de muerte. Entonces es ahí lo importante, ¿verdad?, de que existe la necesidad. Es importante decir que esta encuesta fue realizada a magistrados de la Corte de Constitucionalidad, hacia abogados, ¿verdad? Es preciso mencionar que tenemos ahora pues la siguiente pregunta, con el 44% que responde que no debería de tener ese derecho. Sin embargo, ¿cómo negarlo? Si está establecido, lo que necesita es una ley que lo reforme. Continuando con la tercera pregunta sobre si se debe o no regular dentro de nuestra regulación, el 61% contestaron afirmativamente y el 39% que no. Siguiendo en ese mismo orden de ideas, con la pregunta 4 relativa a que si se viola o no el principio de debido proceso, al no tener una ley de aplicación práctica del indulto, el 20% contestó que sí y el 80% contestó que no. En cuanto a la quinta pregunta, acerca del órgano que debería conocer, el 59% estuvo de acuerdo que debería ser el presidente y el 28% la Corte Suprema de Justicia, el 1% el gobernador y el 6% el Congreso de la República, a la par del último 6% que indicó que la Corte de Constitucionalidad debería de conocer este recurso, ¿verdad? Es necesario recalcar entonces que se implemente una ley que regule el tema del indulto en el caso específico de la pena de muerte, para evitar así la laguna de ley que creó el presidente Alfonso Portillo y garantizar lo que establece la Convención Americana de San José con respecto a la vida. Eso sería mi exposición, estoy para servirles.